Buenas tardes, casi buenas noches. 5 de la tarde en punto. Hoy es 23 de junio del año 2020. Estamos aquí en una finca en la vereda La Sierra, a unos 9 kilómetros del pueblito de Fresno. Y vamos para el capítulo 11. Capítulo 11. El asombroso poder audiovisual de las pantallas. Del curso bíblico a las puertas del cielo. Cada día que pasa estamos más cerquita de la felicidad eterna, el fin del dolor, el fin del pecado, el fin de las pantallas corruptoras, el fin de las transmisiones de programas frívolos, livianos, inmorales, sucios, contaminados, corruptos. El tema de las pantallas es muy extenso y vamos a abarcar aquí durante varios capítulos algunas de las facetas más importantes de este asunto de el poder, el asombroso poder audiovisual de las pantallas. Bueno, aquí está mi nombre, mi celular, mi correo electrónico. Si me quieres contactar, y tenemos en el Salmo 101, versículo 3, este texto. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Vamos a tener en mente ese versículo durante todos estos capítulos. Bueno, no sé cuántos capítulos serán, el Señor lo sabe, acerca de este tema, el asombroso poder audiovisual de las pantallas. Vamos a reclamar la bellísima promesa bíblica. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Creo, Señor, creemos en el cumplimiento literal de todas tus promesas. Ayúdame, Señor, a hacer esta oración. Clamo por la salvación de todos aquellos que no han estudiado profundamente o que no han comprendido completamente o que realmente son ignorantes acerca del asombroso poder audiovisual de las pantallas, tanto para bien como para mal. Señor y Dios, si hay manchas en nuestras manos, en nuestra alma, purifícanos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús, perdonándonos nuestros pecados. Y si hay espíritus malos presentes aquí o donde me ven, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos que Jesús me dio poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos, incluyendo su líder, y en el nombre de Jesús, que Jehová les reprenda. Zacarías capítulo 3 versículos 1 y 2. Que Jehová les reprenda y que salgan de nuestros hogares. Reclamamos ahora, Señor, la promesa bíblica. Donde está presente el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Necesitamos de esa libertad celestial espiritual para estudiar y para entender, Señor, este tema tan, pero tan fundamental y que tiene tanto a ver ahora en estos últimos días con la salvación de los seres humanos. El asombroso poder audiovisual de las pantallas. Señor, ayúdame a hacer esto. Pido, Señor, por los problemas, las enfermedades, las perplejidades, las dificultades de todos aquellos
que están viendo y que van a ver estos videos. Y te agradezco por todas las bendiciones recibidas, Señor, y porque estamos tan cerquita de la eternidad, a las puertas del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, está enfriando un poquitito aquí, con tu permiso. Yo voy a sacar aquí una bufanda porque está enfriando. Bueno, de algunos años para acá, yo tengo algunos problemas con el frío y especialmente con mi garganta y con mis pulmones. Bueno, entonces, nosotros tenemos muy cosas buenas en las pantallas. Estamos hablando de las pantallas de celulares, computadores, tablets y de televisión. Bueno, para la muestra un botón, aquí el Señor está utilizando con una sola cámara, y esta es la cámara de un celular que unos hermanos hicieron una vaquita y me compraron este celular para filmar estos capítulos y para filmar estas conferencias, bueno, estos temas. ¿Y por qué mencioné una sola cámara? Tal vez tú no lo sepas, pero cuando se utilizan 8 o 10 cámaras para filmar un programa, lamentablemente, bueno, esto lo llevan a un estudio de grabación y toman, digamos que usaron 8 cámaras y toman todas las 8 filmaciones y van uniendo un pedazo de una, un pedazo de otra y otro pedazo de otra, y en ocasiones el cambio de imagen, el cambio del ángulo de la imagen, por ejemplo, haz de cuenta, aquí solo hay una cámara, pero haz de cuenta que hubiesen 8. Y esta me está tomando desde aquí, de este ángulo, ¿ok? 2 segundos después o 3, me toma otra cámara de ese otro ángulo. Después una tercera cámara de ese ángulo. Después una cuarta cámara de un ángulo allá más arriba. Después una quinta cámara de un ángulo más lejos hacia allá. Después otra que está aquí lateral. Después otra en el otro lateral y así sucesivamente. Cuando se hace eso, la secuencia tan rápida de cambio de ángulo de la escena que se ha filmado no puede ser acompañada por la vista humana. Y llega un momento en que la vista queda estática si no tiene nada que le interrumpa. Por ejemplo, si no está atendiendo público, en un empleo, en una ocupación, en un negocio, si no tiene animales o personas o ambas cosas que le puedan distraer la atención, si está solo, absolutamente solo, y no tiene otros artefactos o equipos o motores o lo que sea, bueno, que le llamen la atención y está completamente solo y no tiene un interlocutor, una persona que esté a su lado con la cual esté intercambiando ideas acerca de lo que está viendo, el cambio de los ángulos de la escena que se está viendo obliga a la vista y obliga al cerebro a forzar la vista se ve forzada y exige un grado más alto de concentración, y llega un momento en que acontece esto. Eso lo llaman visión estática. La visión queda fija y no parpadea. ¿Por qué? Ahora, eso acontece
con programas de televisión o programas de internet o programas que se transmiten por celulares que sean religiosos, pero que no tienen el Espíritu de Dios y no tienen los ángeles de Dios presentes. Y estos programas religiosos de televisión, así fuese con una sola cámara, si una persona se expone a verlos, va a entrar en estado hipnótico en cuestión de 2 a 3 minutos, tal vez máximo 4 minutos. El contemplar una pantalla requiere de contemplación pasiva. Por ejemplo, tú que me estás viendo no puedes interlocutar conmigo. Bueno, tú te ves obligado a someter tu mente a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy exponiendo. Claro que si el Espíritu de Dios está presente aquí y allí, hay libertad para evaluar todo lo que yo estoy exponiendo. Y si tú encuentras una declaración o encuentras una afirmación que no está en armonía con tu conciencia, ni con la Sagrada Biblia, ni con el testimonio de Jesús, tú puedes detener allí el tema y porque puedes decidir no verlo más, puedes darle un stop, punto, y paró. O después tú puedes entrar en contacto conmigo. Bueno, ahorita mostré aquí el letrerito. Puedes entrar en contacto conmigo y me puedes decir, esta declaración no está de acuerdo con mi conciencia o con la Biblia o con el espíritu de profecía. Pero ¿qué acontece si es un programa religioso, aunque utilice solo una cámara, que no es inspirado por el Espíritu Santo, que no es iluminado por el Espíritu Santo y que no tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué acontece? En tal escenario únicamente están presentes los ángeles malos y está presente en muchos de esos programas en persona, puede estar allí el mismo líder de la rebelión, el diablo, Satanás. Entonces, cuando en esos temas, o inclusive pueden ser temas buenos y con buenas intenciones, pero el individuo no es de Dios y está presentando el tema con muy buenas intenciones, aparentemente un tema muy bueno, pero como no está presente el Espíritu Santo y no se respira una atmósfera celestial porque los ángeles de luz no están allí, él fácilmente va distorsionando, va manipulando y va a ocasionar un gran perjuicio espiritual en las personas que están asistiendo si ellas llegan a creer eso en su corazón, en su conciencia. Y además de ello, pueden no solo tener un gran daño en su vida espiritual, en su vida religiosa, sino que pueden llegar a perder la vida eterna. Por ejemplo, digamos que un programa transmitido por una pantalla está diciendo por qué el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, fue abolido por Jesús y cambiado para el domingo. Y toda la Biblia afirma que el sábado es el día del Señor. Hasta el final de la Biblia, de comienzo a fin, el Señor habla y destaca la obediencia a sus mandamientos. Pero esos textos, si no son manipulados, son distorsionados o se pasan por alto y las personas que están asistiendo, que están viendo,
ellos no entienden nada de lo que está pasando o no estudian por su propia cuenta y no se preocupan por verificar muchos y muchos textos de la Biblia, del principio al fin de la Biblia, que destacan la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Aquí precisamente estaba buscando uno de esos textos. Bueno, no veo el que quiero mencionar, pero sí voy a leer este de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si la guerra de Satanás es contra los que guardan los mandamientos de la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. ¿Cómo podría el mismo Dios haber cambiado uno de esos 10 mandamientos? Eso no tiene la más mínima lógica. No tiene ninguna razón. No tiene ninguna justificación. Dios no haría eso. Si Jesús hubiese, a través de su resurrección en el primer día de la semana, hubiese querido cambiar el día de adoración del séptimo día para el primer día de la semana, una vez resucitado, habría dicho por lo menos una frase acerca de eso. Pero no hay una sola frase en la Sagrada Escritura, ni de Jesús, ni de los apóstoles. Bueno, aceptaríamos una frase, por lo menos solo una, de los apóstoles donde nos dijesen, bueno, porque Jesús resucitó en el primer día de la semana, entonces el Señor cambió el día de adoración del sábado, del séptimo día, para el domingo, el primer día de la semana. Pero no tenemos tal frase en el Nuevo Testamento. No tenemos absolutamente nada en el Antiguo Testamento que indique o que señale o que sugiera que Dios un día iba a cambiar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Bueno, y podríamos colocar muchos otros argumentos. Y estábamos hablando de que este programa manipula algunos textos del Nuevo Testamento para denigrir el séptimo día y también puede manipular algunos textos del Antiguo Testamento para disminuir el día del Señor, que es el Santo Sábado, y la persona, ella por su propia cuenta, en primer lugar, no entiende que los ángeles de Dios no están presentes en ese programa. En segundo lugar, en muchos casos, la mayoría de las personas que ven estos videos, inclusive los míos, no van a su propia Biblia a confirmar, no doblan rodilla y no van a su propia Biblia a confirmar si hay o no hay manipulación de la palabra de Dios. Y esto es muy grave y es muy delicado. ¿Por qué? Porque están aceptando, hablemos de mi persona, están aceptando lo que yo digo, así nada más, sin doblar rodilla y sin preguntarle a Dios, a su conciencia y a la Biblia. Bueno, el hermano Luis Enrique, o si tú no eres de mi iglesia, o si no eres cristiano, el señor Luis Enrique estará diciendo la verdad, eso está en la Biblia, eso realmente tiene apoyo de Dios, está trayendo luz celestial. Ahora imagínate, una persona que dice que Dios cambió uno de los 10 mandamientos de su ley, cuando en toda la Biblia la obediencia a los 10 mandamientos es algo que se destaca, incluyendo hasta el libro del Apocalipsis. Aquí tenemos otro texto que está en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Y hay muchos otros textos. Bueno, yo mismo tengo una serie de más de 140 videos aquí en YouTube que se llama, es un curso bíblico que se llama El Camino, la Verdad y la Vida. Y tú puedes digitar allí 1A, la Santa Biblia, parte 1, y mi nombre, Luis Restrepo, y le das Enter allí en YouTube. Y allí comienzan estos más de 140 videos que abarcan 36 temas de la Santa Biblia, y entre ellos está toda una gran explicación acerca de la ley de Dios y de los 10 mandamientos, el decálogo, y también del séptimo día, y bueno, así sucesivamente. Entonces, y de hecho también tengo otra serie que se llama Salid de ella, pueblo mío. El primer capítulo de esa serie, tú puedes digitar Salid de ella, pueblo mío 1, y digitas mi nombre, Luis Restrepo. Y ese primer capítulo habla de la validez, de la vigencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios como Dios los escribió con su propio dedo. Y los 4 capítulos siguientes continúan hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, tú también podrías ver esos capítulos para profundizar en este asunto de la ley de Dios. Pues bien, hay una regla de oro. Abre tu Biblia aquí en Juan capítulo 7 y el versículo 17. Establecida por el mismo Jesús para considerar toda enseñanza bíblica. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, o sea, si la enseñanza es de Dios o no. Aquí nos estamos enfrentando a algo muy serio. Si una persona que está investigando, que está estudiando la Biblia, que está viendo videos, no quiere hacer la voluntad de Dios, porque ese es el requisito para discernir si la enseñanza viene de Dios o no. Juan 7:17. Si ella realmente no quiere hacer la voluntad de Dios, digamos que está estudiando con 20 iglesias al mismo tiempo y no quiere hacer la voluntad de Dios, y eso tal vez ella misma no lo sabe, pero Dios lo sabe, pues en realidad, ¿qué le va a acontecer? Que ella va a escoger una de esas 20 iglesias con las cuales está estudiando a través de videos, vamos a decirlo así, a través de pantallas, porque este estudio es acerca del asombroso poder de las pantallas, porque esa una de las 20 es la que más se adapta a sus ideas, a sus opiniones, a sus conceptos, porque simplemente no quiere hacer la voluntad de Dios. Esto es sumamente delicado. Ahora, inevitablemente, si no quiere hacer la voluntad de Dios, podría llegar al cielo sabiendo Dios que no hizo la voluntad de Dios en la tierra, que se enredó en una institución donde allí estaba a sus anchas porque realmente no quería hacer la voluntad de Dios. Vamos a decirlo de esta manera. Voy a emplear un texto del testimonio de Jesús, del espíritu de profecía. Tenía uno o varios ídolos que no quería abandonar, y encontró una iglesia, encontró una denominación donde le permitían conservar ese ídolo o esos varios ídolos, sea lo que sea. Pues bien, ¿podrá esa persona tocar a las puertas del cielo y decirle a Dios, ábrame, yo quiero entrar, admítame, porque yo asistí a una iglesia cristiana, fui bautizado o bautizada, tuve una Biblia, me la leí 20 veces o 30 veces,
Y además yo hice obras de amor y yo estuve dándole a una viuda un mercado durante 20 años. Bueno, lo que sea. Si no quiso hacer la voluntad de Dios, estuvo engañada toda su vida. Mira Mateo, mira cuán grave es este asunto y cómo el asombroso poder audiovisual de las pantallas está influyendo tal vez más que cualquier otro factor en el mundo para engañar en estos últimos días. La tecnología es muy buena, pero Satanás lamentablemente la está utilizando para engañar. Mira dónde va a llegar esto, Mateo 7, 21, 22, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez volvemos al mismo asunto. ¿Y cómo yo hago la voluntad de Dios? Para hacer la voluntad de otros, yo tengo que desistir y renunciar a mi propia voluntad. Pero yo no quiero renunciar a mis caprichos, a mis ideas, a mis opiniones, a mis conceptos, a lo que me enseñaron mis abuelos o mis padres, o mis pastores o mis rabinos, o los curas o las monjitas que me catequizaron. Yo no quiero renunciar a eso. Este texto ya me está diciendo que no voy a entrar al reino de los cielos por más que yo diga Señor, Señor. ¿Qué significa eso? Que yo invoque el nombre de Dios, que yo utilice el nombre de Dios, alegando que soy cristiano. No voy a entrar, pero la situación empeora. Mira a dónde llega el grado de engaño. Y repito, en el cual el asombroso poder audiovisual de las pantallas está teniendo en esta última generación más peso, y voy a ser bien redundante, y más poder que nunca antes para engañar. Escucha bien. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Vuelven y repiten, enfatizan, somos cristianos, tuvimos la Biblia, fuimos bautizados, hicimos obras de amor. Pero aquí el Señor Jesús coloca un detalle adicional. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Bueno, esto incluye los falsos profetas, pero también incluye el profetizar, abarca enseñar. No fuimos maestros y no enseñamos la Biblia, inclusive a través de las pantallas, pero hicieron algunas cosas más. Tal vez no todos los grupos de estos cristianos engañados hayan hecho las tres cosas que aquí Jesús está mencionando. Esto está en letra roja, Mateo 7, 21, 22, 23, porque son palabras de Jesús. Por favor, abre tu Biblia y ve y míralo con tus propios ojos. Tal vez no todos ellos participaron de las tres áreas que Jesús menciona aquí, pero por lo menos deben haber participado en una de ellas o en dos, y algunos con seguridad en las tres. Además de haber sido falsos profetas, y además de haber sido falsos profetas, incluye que fueron visionarios o tuvieron sueños, no de Dios, sino del diablo. Y además fueron falsos maestros, por lo que Jesús está diciendo, porque no entrarán al reino de los cielos, porque no hicieron la voluntad de Dios. Y Jesús enumera algo más. Dice, profetizamos en tu nombre, mucha atención, en el nombre de Jesús, y en tu nombre echamos fuera demonios. Para el diablo es muy fácil convencer a una persona que expulsa, que echa fuera demonios en el nombre de Jesús, sacar sus demonios allí u ordenarles que salgan de esa persona para engañar al que expulsó los demonios, engañarlo y convencerlo de que fue en el nombre de Jesús, porque usó el nombre de Jesús. Pues bien, puede sí salir el demonio, pero puede que no. El demonio permanece allí, pero engaña como engañó a los fariseos y como engaña a casi todos los líderes religiosos. Permanece habitando dentro de la persona
tal vez más de un demonio, pero no le hace espumar por la boca, ni le hace revolcarse en el suelo, ni que tenga los ojos blanqueados dando alaridos de terror. Lo engaña satisfecho con que no está haciendo la voluntad de Dios porque está acariciando uno o varios ídolos. Y hay una tercera área. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hasta los milagros. Esto ya nos está llamando la atención para unos grupos muy especiales de religiosos, especialmente los líderes. Yo lo he llamado las iglesias milagreras. Esta es una señal de las falsas religiones. Jesús entonces les declarará, nunca os conocí. Ellos nunca conocieron a Jesús y Jesús nunca los conoció a ellos, porque no querían hacer la voluntad, repito, acariciaban uno o varios ídolos, una o varias ideas, uno o varios caprichos, que no les permitían hacer el 100% de la voluntad de Dios y finalmente fueron engañados. Ahora imagínate ese asombroso poder audiovisual que tienen las pantallas para engañar en estos últimos días. Cuán importante pues es el tema que estamos tratando. Aquí finaliza la parte 1, ya regreso con la segunda parte, con la parte 2.